Te damos la bienvenida a nuestra iglesia Acres de Amor. Estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros. Dios tiene una palabra de gran bendición para tu vida. Solo abre tu corazón para recibir lo que Él quiere darte. No olvides visitar nuestro sitio web acresdeamor.org y conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales para recibir todas las noticias, eventos especiales y predicaciones que fortalecerán tu comunión con Dios. Ahora los dejamos con nuestros pastores Omar y Raquel Martínez. Abra conmigo la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y vamos a leer el verso 26 y el 27. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 26 y 27. ¿Ya lo tiene? Leamos la palabra del Señor. En reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre, gracias por esta palabra que vamos a considerar en este día para traer el mensaje a tu pueblo, Señor. Pedimos, oh Dios, que no vuelva vacía esta palabra, sino que tú hagas aquello por la cual la envías, en el nombre de Jesús. Amén. Déselo una vez más y se sienta. Déselo fuerte al Señor esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que esos aplausos llegan al cielo, hermano. Son exclusivamente para nuestro Señor y Salvador, quien está sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tome su lugar, siéntese bienvenido esta mañana a la casa del Señor. Diga conmigo: la palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo. Digo amén. Bien, hermanos, el día de hoy voy a compartir un tema que Dios puso en mi corazón compartir. Y se titula, escuche el título de esta enseñanza. Se titula Amnesia Espiritual. ¿Cómo? Amnesia espiritual. ¿A cuántos en alguna ocasión, no levanten la mano porque la van a levantar todos, a cuántos en alguna ocasión se les ha olvidado algo? O han pasado por cierta laguna mental y algunas cosas se nos han olvidado? ¿Cuántos, hermanos? Yo creo que a todos. Yo creo que a todos. Me refiero al olvido temporal de algunas cosas que nosotros hemos experimentado. Le contaba yo a mi hermano en esta semana pasada si él se acordaba de aquel familiar de mi papá y de mi mamá que en la ciudad de Monterrey a veces nos prestaba dinero. Digo nos, era mi padre y a mi madre. Cuando mi padre y mi madre pasaban por cierto problema económico, recurrían a este familiar, es un pariente ya segundo, hijo de un sobrino, que estaba muy bien económicamente, hermanos. Tenía muchos almacenes, muchos empleados, tenía solvencia económica y podía compartir o podía prestar dinero. Cuando mis padres pasaban por momentos difíciles, me acuerdo que mi padre era familiar de mi padre iba y le decía que si le podía proporcionar algún dinero. Y él decía que sí, que con mucho gusto, pero que le iba a cobrar cierto interés. Mi papá no tenía problema con eso, ni mi mamá tampoco. Le prestaban el dinero
y luego mis padres se lo regresaban y le pagaban también una porción extra por el interés. Así sucedió unas 3 o 4 veces que yo me acuerdo, hermanos. El problema es que un día, siempre él venía a la casa cuando mis padres le decían, ya tenemos el dinero, venga por él. Él venía y recogía el dinero y mi madre le daba los intereses. Mi padre y mi madre, hermano, tenían la memoria muy buena, muy lúcidos. A los 90 años, 91 años, ellos no tenían lagunas mentales, ellos tenían una memoria excelente. Pero sucedió que la última vez que yo me acuerdo, él vino a recoger su dinero. Y mi madre, que era la que casi siempre llevaba la administración de las finanzas, le entregó su dinero y luego le dijo, aquí está la parte extra de los intereses. Pasaron un par de meses y él se comunicó con aquellos teléfonos antiguos que teníamos con mi papá y le dijo, ¿no me has hablado para entregarme el dinero? Y mi padre le dijo, hace 2 meses viniste por él. Dijo, no he ido. En aquel entonces, hermanos, no se firmaban papeles. La gente de antes era pura palabra. Y se presentó un día en la mañana ahí delante de los muchachos, nosotros los hijos, a recoger su dinero. Y ahí en la puerta de mi casa mi madre le dijo, ya te dimos tu dinero, hace 2 meses se te pagó. Y él nunca recordó que se le había pagado. Esto de tener lagunas mentales, amnesia o Alzheimer, es un problema grave, un problema serio. Se perdió la amistad, nunca más se hablaron. Y así pasó el tiempo. ¿Y cuántas experiencias así han sucedido cuando temporalmente perdemos la memoria o entramos en amnesia? Por eso preguntaba hace un momento a cuántos se les ha olvidado en alguna ocasión alguna cosa. Amnesia es la pérdida de la memoria, hermanos, ya sea temporal o permanente. Usted conoce la definición. Un daño cerebral o una enfermedad, el uso de drogas pueden causar este malestar o este problema de amnesia. Por otro lado, conocemos también una enfermedad que aqueja a las personas de tercera edad, que es el Alzheimer. ¿Cuántos saben de eso? Personas que ya en la edad madura, en la tercera edad, comienzan a perder el conocimiento de las cosas. Y es una enfermedad progresiva que como va avanzando el tiempo y la edad se hace más grave, es progresivo. Es una pérdida progresiva de la memoria. La degeneración de las células nerviosas del cerebro empieza a degenerarse y poco a poco la persona empieza a perder las facultades de la memoria. Eso sucede tristemente en muchas personas de la edad avanzada. ¿Cuántos tienen en su familia algún caso así del Alzheimer? Familiares que ya están grandes de edad, que poco a poco van perdiendo la memoria o que pasan por lagunas mentales donde a veces se les olvida o no reconocen a la persona que tienen enfrente, ya sea los hijos o un familiar. Yo quiero hablar esta mañana de la amnesia espiritual. El peligro tan grave en un creyente, en un cristiano, en una persona que vive en la iglesia, que empieza a olvidarse de las promesas de Dios, que empieza a olvidarse del poder de Dios y empiezan a entrar en una amnesia espiritual o un Alzheimer espiritual. Y que cuando más necesitan los recursos de la palabra se les olvida lo que Dios ha dicho y lo que Dios es y lo que Dios quiere para nosotros. Amnesia espiritual es la pérdida de la memoria de las cosas espirituales. Me refiero a olvidar las promesas y las bendiciones de Dios. Olvidar parcial, temporal o total que somos hijos de Dios.
Olvidar parcial o temporal o total que somos herederos de todas las promesas del Señor. Así lo dice la Biblia. Olvidar que somos herederos. Y en esta mañana, hermanos, en una forma concisa de unos 25-30 minutos, yo quiero que me acompañen a la historia de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a considerar los primeros 14 versículos. Esto tiene una relación con lo que vamos a hablar en esta mañana de amnesia espiritual. ¿Ya está? ¿Ya lo tiene ahí? Verso 1, Primera de Reyes 19. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acab era el rey de Israel y va con su esposa, con su mujer, con la reina, y le dice: ¿sabes, Hani, lo que acaba de pasar? Elías, ese profeta de Dios, acaba de matar a todos los profetas de Baal. No quiero decir que se fue con el chisme, esta era una verdad. Imagínense la historia. Fíjate, Hani, lo que hizo Elías. ¿Y sabe qué dijo aquella mujer, la reina, la esposa de Acab? ¿Qué? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: miren lo que hizo esta mujer: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esta mujer era una amenaza, hermanos. Hay algunas mujeres, aquí no, pero hay algunas mujeres que son una amenaza. Y aquí podemos ver que Elías no había tenido ningún temor de matar a los profetas falsos. Él lo había hecho, y lo había hecho enfrente del rey, enfrente de Acab. Oiga, pero cuando el rey le lleva la noticia a la reina, la cosa se pone seria. Esta mujer era una mujer peligrosa. Alguien por ahí dijo una frase un día que yo la escuché: el mismo diablo. ¿Sabe que aquella mujer había matado a todos los profetas de Dios? Si usted lee los capítulos anteriores al 19 de Primera de Reyes, usted se va a dar cuenta cómo esta mujer había mandado matar a los profetas de Dios. Ahora Elías había matado a los profetas falsos. Y esta mujer le hace una amenaza. ¿Y qué hizo Elías, hermanos? Miren lo que dice el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. ¿Qué hizo Elías? Lo que muchas veces hemos hecho nosotros, hermano. Nos asustamos ante el peligro. Amén. No, nada más el pastor. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías. Aquí podemos ver por primera vez a Elías sufriendo de amnesia espiritual. ¿Por qué? ¿Quién era Elías? Era el hombre de Dios. Elías era el vocero, el profeta de Dios. El hombre que cuando él oraba, Dios actuaba. El hombre que hacía milagros poderosos cuando él clamaba a Dios. El hombre que hacía que descendiera fuego del cielo. El hombre que hacía que lloviera o no lloviera. Este era un hombre que tenía poder. Denle gloria a Dios esta mañana. Pero por un momento él se olvidó de quién era. Y aquí vemos a Elías con Alzheimer o amnesia. En un momento de crisis se le olvidó quién era
y se olvidó del Dios de los milagros. ¿Cuántas veces nos ha pasado así, hermano? Que viene el problema, viene la dificultad y de repente, en vez de acercarnos más a Dios y estar más cercanos de Él y buscar más de su presencia y correr a su socorro, correr a sus brazos, muchas veces lo que hacemos nosotros es olvidarnos quién es Dios. ¿Quién era Elías? El hombre de Dios. Elías sabía quién era Dios. Elías sabía que Dios estaba con él en todo momento. No hubiera sido suficiente que Elías hubiera dicho: Señor, encárgate de esta mujer. Hubiera sido suficiente. Pero empezó a pasar por una amnesia espiritual y empezó a olvidarse de quién era su Dios. Hermano, qué peligroso cuando un creyente, cuando un cristiano empieza a olvidarse del gran poder de nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. No podemos darnos el lujo, como dice, de salirnos de la cobertura de Dios. Elías sabía que Dios contestaba sus oraciones, sabía que hacía milagros, pero muchas veces el miedo, hermanos, el pánico hace que la persona tome una decisión equivocada. Y dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó, el verso 4, debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire, el hombre que en el monte Carmelo degolló a todos los profetas falsos, el hombre que les quitó la vida a aquellos que no eran profetas de Dios, ahora quería morirse. Ahora decía: Señor, quítame la vida. Mire hasta dónde puede llegar el miedo o el temor en una persona, a llegar a una desesperación de tomar decisiones equivocadas y decir palabras negativas que Dios no quiere que nosotros hablemos. Se fue huyendo todo un día de camino. Se había dado por vencido ante el problema, hermano. Hermano, usted luche cuando venga el problema. Usted no tenga miedo, que Dios está con nosotros. A usted no se le olvide ni tenga amnesia, porque usted es un hijo de Dios, un príncipe del Señor o una princesa que tiene derecho a las bendiciones del Señor. Pero a Elías se le olvidó, lo venció el temor. ¿Cuántas veces nos ha vencido el temor? Vemos las circunstancias, miramos el problema, nos concentramos tanto en lo que nos está pasando que nos olvidamos de Dios, hermano. Cuando Dios debe ser el primero que esté en nuestro corazón y en nuestra mente para clamar y venir al oportuno socorro, para que Él nos guarde y nos saque adelante de cualquier peligro en nuestra vida o de cualquier prueba que estemos pasando. Y echándose debajo, verso 5, del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mira, aunque a Elías se le había olvidado el Dios poderoso que él tenía, Dios no se había olvidado de Elías. Aunque a usted se le pase y pase por lagunas mentales o la memoria en determinado momento no registre el poder de Dios en usted, aunque eso suceda, Dios no se va a olvidar de usted. Por 40 días y 40 noches Dios fue el que le dio el alimento para que él se sobrepusiera y se fortaleciera. ¿Qué hace una persona cuando pasa momentos difíciles
Y cuando hablo de momentos difíciles, no estoy hablando de un dolor de cabeza, hermanos, de una fiebre. No. ¿Qué hace una persona, un creyente, un cristiano cuando pasa momentos difíciles? Algunos claman a Dios inmediatamente, pero otros no, hermano. Se empiezan a dar lástima y empiezan a decir: pobrecito de mí, mira lo que me está pasando. Y luego empezamos a cuestionar a Dios y le empezamos a decir: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo siempre estoy en la iglesia, si yo estoy haciendo la voluntad del Señor, ¿por qué yo? Y comenzamos nosotros a cuestionar. Y muchas veces nos aislamos de los demás y nos escondemos. No queremos hablar con nadie, no queremos contestar el teléfono, no queremos recibir llamada de la hermana, ni del pastor, ni de la pastora. Queremos refugiarnos allá en nuestro problema, en nuestra calamidad, y estamos ahí escondidos en aquel problema. Mire lo que hizo Elías. Verso 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Cueva era el lugar donde se refugiaban las personas, sobre todo aquellas que estaban atemorizadas. Y he oído la frase encuevado, no sé si usted ha oído la frase encuevado. Personas que están ahí metidas en su problema, escondidos en su problema, no quieren salir de ahí. Eso es lo que quiere decir encuevado, no quiere salir de la cueva. Y personas que cuando viene ese problema lo sienten tanto en su corazón y se sienten tan mal que no quieren saber de nada y se encierran. No salen de la casa, ahí están. Elías fue y se metió en una cueva. Encuevarse no quiere decir no querer salir de la cueva. Meterse a una cueva es la actitud que muchas veces algunos creyentes toman cuando no saben quiénes son. Actitud que muchos cristianos toman cuando son víctimas del temor. Acuérdese que el amor echa fuera el temor, hermano. Acuérdese que el amor de Cristo que está en usted echa fuera el temor. Actitud que algunos hermanos en la fe toman cuando no saben cómo enfrentar las pruebas o las calamidades. O una actitud que muchas personas toman porque no pueden enfrentar la realidad. He estado repitiendo esta frase por algunas semanas: somos más que vencedores. He estado repitiendo esta frase por algunas semanas: somos más que vencedores, somos más que vencedores, somos más que vencedores. Venga lo que venga, somos más que vencedores. La triste realidad, hermanos, y lamentablemente muchos cristianos o creyentes actúan así. No dije todos, pero muchos actúan así. Las tribulaciones, las presiones de la vida, las pruebas que a veces nosotros pasamos, la incertidumbre ante el peligro, a lo que va a venir o a lo que está pasando, muchas veces pone temor. Y hay la tendencia de olvidarnos de quién es Dios, de entrar en amnesia espiritual. ¿Les ha pasado o no? Sí, hermanos. Vemos la cosa tan grande, el peligro tan grande, y pareciera una bola de nieve bajando por la montaña que se hace más grande, y cada vez que la mira se hace más grande, y de repente usted la hace más grande que Dios. Hermanos, nada hay más grande que Dios. Dios es más grande que todos nuestros problemas. Dele gloria a Dios. Dios es más grande que todos nuestros problemas. Dios no solo nunca dejó a Elías solo en ningún momento, pero llegó el momento de la confrontación del Dios de los milagros y del profeta Elías, el hombre de Dios. Dice literalmente la palabra del verso 9: vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios confronta a un hombre que cuando
actuaba conscientemente de las cosas y sabía quién era su Dios, había milagros sobrenaturales. Dios confronta a este hombre, como que Dios le está diciendo: ¿qué pasó contigo? Como que Dios nos dice en determinado momento, cuando estamos escondidos y refugiados en un problema: ¿qué pasa contigo? ¿Qué tienes? ¿Qué acaso no soy tu Dios? ¿Qué acaso no soy todo lo que tú necesitas? ¿Qué acaso no tengo la solución para todos los problemas? Él respondió, verso 10: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahí estaba el problema más grande. Temía por su vida. Ay, el médico me dio malas noticias. Ay, hay leucemia. Ay, hay cáncer. Las malas noticias. ¿Sí? Y él dice: y me buscan para quitarme la vida. El temor, el pánico, el miedo se había apoderado de Elías y lo había hecho entrar en una amnesia espiritual, desconociendo en ese momento el poder del Dios que él tenía, hermano. Nunca pase por amnesia espiritual. El Dios que nosotros tenemos nos va a sacar adelante en cualquier tribulación, en cualquier problema, en cualquier necesidad. Dios nos va a sacar adelante. Después que Dios cuestiona a Elías y le dice: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? Dios le da una orden a Elías. Verso 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. Volvió en sí de su amnesia. Volvió en sí de su Alzheimer. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo lo he quedado y me buscan. Elías olvidó por 40 días quién era Dios y se refugió en una cueva. Y viene la confrontación del Dios que lo había respaldado, el Dios que había hecho los milagros cuando él oraba, cuando él clamaba a él. Y Dios lo confronta y le dice: ¿qué haces aquí? What you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Y Dios le da una orden y le dice: sal de ahí. Iglesia, no importa el lugar donde estés refugiado, el lugar donde estés metido, el lugar donde estés ahora, lo que importa es que Dios te está diciendo esta mañana: sal de ahí. Dele gloria a Dios. Sal de ahí. ¿Qué haces aquí? Come out. Sal de ahí. ¿Cuántas veces, hermanos, seamos sinceros en esta mañana, se nos ha olvidado que el Dios que nosotros tenemos es el que todo lo puede hacer? Lo que la ciencia no puede hacer, lo que la medicina no puede hacer, lo que el doctor no puede hacer, eso lo sabe hacer muy bien nuestro Dios. Pareciera que por momentos pasamos por esa amnesia espiritual y se nos olvida que Jesús ya nos dijo que Él ya venció todos los problemas del mundo, que Él clavó en la cruz del Calvario los problemas y las necesidades de nosotros para que nosotros tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Dele gloria a Dios, porque Jesús ya lo dijo.
Jesús dijo ahí en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Él no dijo que no íbamos a pasar por alguna dificultad, pero Él dijo, pero confiad, yo he vencido el mundo. Alguien ya venció, hermano. Alguien ya lo hizo. Nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo. Quisiera que me pusieran ahí en la pantalla la escritura que leímos al principio, hermanos. Juan 14, 26 y 27. Mire, usted y yo, escúcheme, usted y yo, iglesia, pueblo del Señor, usted y yo, no podemos tener amnesia espiritual ni Alzheimer. No podemos. Si lo hacemos es porque estamos en una ignorancia total de quién somos ante Dios. Mire lo que dice el verso. Mas el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice? Él os enseñará todas las cosas. Todo lo que usted sabe de Dios, el Espíritu Santo nos las ha revelado, nos las ha enseñado a nosotros. Todo lo que usted y yo tenemos conocimiento de quién es Dios, es el Espíritu Santo quien nos ha enseñado eso. Pero mire lo que dice el verso 27. No, terminamos de leer el verso 26. Y dice, y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién nos va a recordar quién es Dios? El Espíritu Santo. Usted y yo no podemos darnos el lujo de entrar en amnesia espiritual o tener Alzheimer, porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda, que nos enseña, que nos recuerda que nosotros tenemos la palabra poderosa en nosotros, la palabra de Dios. Pero hermanos, esto sucede a menudo, a veces en la iglesia, que pasamos por problemas. Me incluyo, nos incluimos todos. Que pasamos por problemas, por situaciones difíciles. Y muchas veces, hermanos, en vez de venir a la palabra, al Espíritu Santo que nos enseñó quién es Dios y que nos recuerda todas las cosas, muchas veces en vez de hacer eso, nosotros nos empezamos a dar lástima a nosotros mismos por la situación que estamos pasando, por lo que estamos viviendo en ese momento. Y nos recluimos, nos refugiamos, nos metemos a nuestro cuarto, a nuestra casa. No queremos saber de nada, no queremos hablar con nadie, no queremos salir a la tienda. Y allí estamos dándonos lástima por lo que nos está pasando, o por lo que nos está sucediendo. Y empezamos ahí, en ese lugar, a cuestionar a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y sabe una cosa, Dios se revela a nosotros como se reveló a Elías y nos dice: ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo aquí, escondido, cuando tu lugar es estar arriba y no abajo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás en ese momento pasando por esta leve tribulación? Como decía el apóstol Pablo, eres más que vencedor. El Espíritu Santo, el Consolador, el cual el Padre enviaría, Él nos enseñaría y Él nos recordaría, hermano. Quiere decir que usted y yo lo único que tenemos que hacer es clamar al Espíritu Santo para que nos recuerde quién somos nosotros. Usted clama al Espíritu Santo y Dios le revela quién es el Dios que usted tiene. Y entonces, con todo poder y con toda autoridad, usted se para frente al problema y usted le hace frente a ese problema, no en su poder, sino en el poder que Dios ha puesto en usted. Dele gloria a Dios, porque eso es exactamente lo que Dios estaba cuestionando de Elías. ¿Qué haces aquí? Ay, hermano, yo no he ido a la iglesia, es que estoy pasando por una situación bien difícil. Me ha venido esto, me ha venido aquello. Y algunos le añaden un poquito más y me ha llovido sobre mojado.
y estoy pasando por una tribulación muy fuerte. Pero Dios le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Ese no es tu lugar. ¿Sí? Aunque en determinado momento, hermano, corramos a esa cueva, que no sea para darnos lástima, que no sea para tener amnesia espiritual, que sea más bien para confiar en un Dios que está con nosotros, que nos va a sacar adelante. Hubo un momento, hermanos, en que el rey David, hermano, tuvo miedo. Quizá fueron varios momentos, pero hubo un momento en que el rey David tuvo miedo y corrió a esconderse en una cueva, también en la cueva de Adulam. Pero ¿sabe qué pasó con David? David reaccionó, hermano. Dios quiere que nosotros reaccionemos, que no nos quedemos en una amnesia espiritual. Dios quiere que nosotros reaccionemos. ¿Sabe qué hizo David? Fue y se refugió en una cueva. Y 400 hombres afligidos, turbados, fueron y se refugiaron con él en esa cueva. ¿Y sabe qué hizo David? No se quedó a dar lástimas en esa cueva. Ahí formó su cuartel de ataque. ¿Sabes una cosa? Si por alguna razón te metes un día a la cueva, sea para hacer un cuartel de ataque. Con la ayuda del Espíritu Santo vas a derribar lo que venga, vas a tumbar lo que venga en contra tuya, y Dios te va a dar la victoria. Termino en esta mañana, hermanos. Yo he pasado por muchas tribulaciones, muchas pruebas, pero no me he quedado ahí. Y el deseo de Dios es que usted no se quede ahí. Es más, hermanos, en esta mañana la orden de Dios es: sal de ahí. ¿Escuchó? La orden de Dios en esta mañana es: sal de ahí, no te quedes ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Sal de ahí. Dios te dice en esta mañana: sal de ahí, no te metas a una cueva. Al contrario, sal de ahí y empieza a proclamar la grandeza de un Dios que está con nosotros. ¿Qué hizo Elías? Se repuso, se recuperó, volvió a tener la confianza, volvió a tener aquel Dios grande con él. Eso es lo que necesitamos, iglesia, esta mañana. Si estás pasando por un problema, por alguna necesidad, si en este día estás refugiado ahí en una esquina, estás metido ahí en un cuarto, no quieres saber de nada, estás fastidiado por lo que está pasando, Dios te está diciendo: ¿qué haces ahí? Sal ahora mismo de ahí. Iglesia, ponte de pie esta mañana y dale la gloria a Dios. Pero en esta mañana sal del problema, sal de la necesidad. Dáselo fuerte al Señor esta mañana. El Espíritu Santo te va a recordar quién eres, cuál es tu posición, cuál es tu privilegio, cuál es tu honor. Déselo fuerte esta mañana, hermano, que tenemos al Espíritu Santo que nos va a guardar de cualquier amnesia espiritual o de cualquier Alzheimer que pasemos nosotros. Dáselo fuerte una vez más, hermano. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a recordar. Gracias, Señor. Gracias, Señor.